La primera vez que dibujé a Frida fue para una infografía que hice para el ciclo de grado superior de ilustración. Nos habían mandado a hacerla sobre alguien que admirásemos y yo elegí a Frida. Y ahí fue la primera vez que la dibujé. Una forma de dibujar muy diferente, era vectorial. Y lo que sí que luego quedó para el libro es que esa infografía hice una revisión con cambio de estilo y aportando información nueva y aparece en el libro final. Yo no tenía pensado hacer un libro sobre la vida de Frida, salió un poco fruto de la casualidad. En julio de 2015 fui a Ilustratur y tuve una reunión con Lumen y dentro del portfolio que yo tenía había una ilustración de Frida porque desde que hice aquella infografía me empecé a interesar por su vida y como que hice muchos retratos de ella. Y yo tenía muchísimas ganas de trabajar con Lumen y sobre la marcha me pareció ver como un interés por la parte de la editora en ese dibujo y dije, ¿y si hacemos un libro ilustrado sobre la vida de Frida? A ella le pareció buena idea y me dijo que le presentara un proyecto y a ver qué pasaba. Y fue así como surgió. Yo tuve la reunión en julio y lo que quedé pendiente fue de en septiembre presentar algún borrador de proyecto. Entonces, durante todo ese verano estuve trabajando intensamente, me leí lo que pude, escribí un borrador de texto que luego varió muchísimo, presenté 3 ilustraciones acabadas que luego ninguna me valió. Cuando me puse a trabajar en el libro todas esas ilustraciones fueron desechadas y entregué el inicio de un guión gráfico. Bueno, yo tenía la idea de hacer el guión gráfico entero aquí, lo que pasa es que al final, como soy un poco desastre, pues se quedó así. Y esto era el inicio que yo presenté. De hecho, esta es la infografía que luego apareció muy revisionada, ¿no? Algunos dibujos, fijaros qué diferencia. Y esto fue lo que yo le enseñé, solamente esto de guión gráfico, un borrador de texto que varió muchísimo y 3 ilustraciones acabadas. Y luego tardaron muchísimo en responder y yo estaba como súper agobiada pensando que no iba a salir y pasaron un montón de meses y en noviembre fui a Barcelona y les dije que si nos veíamos. Y ya cuando me reuní con la editorial, bueno, pues tenían todo impreso y tenían ya hecho como una planificación de que efectivamente querían publicarlo y me preguntaron ¿cuántas páginas quería yo? Unas 150 y me dijeron perfecto, las que tenemos pensado. Y yo ahí como que no me lo creía porque es que de verdad tenía muchísimas ganas de publicar con Lumen porque en aquella época pues publicaba Moderna de Pueblo, Agustina Guerrero y luego aparte toda la trayectoria de literatura de poesía que yo ya conocía, ¿no? Yo a Lumen sobre todo es verdad que la conocía como un sello, no sé, de poesía y era como que quería estar ahí y cuando salí de esa reunión ni me lo creía, vamos. Para hacer el libro lo primero que necesité fue documentarme muchísimo, ¿no? Es cierto que con Frida, como conocía su obra pictórica, sí que tenía imágenes en la cabeza y necesitaba de alguna manera narrar eso, pero casi todo el grueso del libro primero necesité entender un poco quién era Frida. El primer libro que leí fue bueno, en realidad tiene, aunque aquí haya un post-it, estaba lleno de anotaciones. Y luego pues empecé a comprar cada vez más libros, era como, tenía una necesidad o sea, no podía parar de leer porque siempre que descubría algo nuevo todo me fascinaba, entré como un poco en obsesión y también empecé a ver documentales y muchos vídeos también. Viendo vídeos de esto descubrí a Marta Zamora, que es una mujer de México que había escrito una biografía de ella y lo que contó me pareció
algo totalmente diferente a todo lo que yo estaba leyendo. Bueno, totalmente diferente no, pero que de repente se abría un montón de vías nuevas, ¿no? Entonces logré comprarme este libro, El pincel de la angustia, que aquí en España no está editado y casi que me costó incluso más dinero los gastos de envío que el propio libro, que me lo compré incluso de segunda mano. Y bueno, aquí sí que de repente está todo lleno de post-it, hay pues muchas cartas de Frida y no sé, para mí me pareció sorprendente. Después de este me compré otro de Marta Zamora, que me parece que ella es fundamental, que fue el de En busca de Frida, que esta mujer sí que tuvo la oportunidad de entrevistarse con médicos y con amigos de Frida, y entonces aquí cuenta los testimonios de la gente que conoció a Frida, ¿no? Y de las entrevistas que ella hizo. Yo con este libro es que además me harté de llorar porque es increíble. O sea, yo creo que lo más bonito de Frida fue la estela que ella dejó en la gente que la conoció. Habla pues de un médico que siempre, como que al final siempre se quedó enamorado de ella y se acabó incluso suicidando, o que la última mujer que la cuidó cuando ella estaba mayor y tenía demencia senil decía que era Frida. O sea que leyendo este libro entiendes la potencia que tenía ella como persona, independientemente de artista, y lo que provocaban los demás, ¿no? Como me gustó tanto todo lo que leí, lo que para mí también era importante es que Marta Zamora leyera mi texto y me diera su opinión. Así que conseguí contactar con ella y que corrigiera uno de los borradores, porque el libro hasta el último momento lo fui corrigiendo y transformando, porque es que yo me acuerdo en la entrega final que seguía leyendo y seguía modificando, y era como tienes que parar en algún momento, pero no podía porque todo... es que era como... llegué a una obsesión muy grande. Bueno, yo conseguí que Marta Zamora leyera mi texto y me hiciera correcciones, y de hecho incluso le llegué a mandar un original. En la guarda sale el dibujo. Le mandó un original en agradecimiento, y ella llegó a darme el teléfono de uno de los alumnos de Frida. Lo que pasa es que yo no fui capaz de llamarle, como que de repente me sentía un hombre ya mayor decirle: mira que soy una española que está haciendo otro libro más de Frida. Pero sí que me quedé sin la oportunidad de hablar con un alumno de Frida. Mi forma de trabajar ha ido evolucionando mucho, ¿no? Pero en el caso de Frida se iba comunicando mucho la imagen con el texto, ¿no? Entonces había cosas que yo tenía claro que quería dibujar, porque de la vida de Frida conocíamos, yo creo que todas y todos conocemos muchas cosas y que tienes claro qué quieres hacer. Entonces me venía antes la imagen y buscaba el texto para esa imagen, y luego en la gran mayoría primero escribo y luego dibujo. Sí, primero tengo que documentarme y saber qué es lo que quiero contar. Bueno, aquí hay 4 bocetitos que yo me hice como de prueba, porque no sabía muy bien el estilo que yo le quería dar al libro, si lo quería hacer a lápiz, con mucho color, con menos color. Entonces yo hice como varias pruebas de color que enseñé a la editorial y todo le gustó, pero sí que me dijeron: vale, esta es la Frida niña, va a hacerse adulta. Y yo en aquel momento es que yo dibujaba así, para mí esto era la Frida adulta. Como que yo ahí dije: tengo que hacer un cambio. Entonces a partir de ese momento hice este dibujo en el que yo de repente hice un cambio de rasgos. O sea, si fijáis la carita de aquí a aquí, aunque sea parecida, no es la misma, ya se alargaba la nariz. O sea, como que de alguna manera intenté que fuera más adulto, y también cambié el hecho de meterle al dibujo mucha más simbología. En vez de ser tan literal, empecé a jugar con el lenguaje de Frida. Frida dibujaba en sus cuadros, bueno, ella nunca se catalogó como surrealista, ¿no? Pero sí que jugaba con un montón de simbologías y de metáforas, y hablaba sobre todo, ella hablaba de lo que sentía, ¿no?
Y claro, para mí ahí ya hubo un clic de que el libro tenía que hablar el lenguaje que hablaba Frida. Por eso también empezó a ser en primera persona, porque si ella hablaba mucho de sí misma, tenía que ser ella la que te contara la historia desde la parte más íntima, ¿no? Era un libro que te hablaba de la parte más humana y más íntima de Frida. Y así fue cambiando. De hecho, los primeros dibujos, pues por ejemplo este de aquí, que estaba hecho, lo tuve que volver a repetir porque la paleta de color también fue cambiando. Fijaros, aquí, o sea, entre este y este, la paleta de color fue cambiando. Así tuve que repetir, los primeros que hice los repetí todo porque la paleta de color no encajaba ninguna. Y luego también empecé a meter, bueno, yo también quería por otro lado que fuera Frida, pero vista por María Gese, la Frida de María Gese, ¿no? Intento meter pues su simbología y mi simbología. Es verdad que ella en su universo sí que ella metía también corazones, que esto era como una coincidencia maravillosa, o igual yo lo empecé a hacer habiendo visto un cuadro de ella y no tener luego conciencia de que había visto eso, pero la cuestión es que las dos utilizábamos los corazones, ¿no? En este dibujo pues están los caracoles y los caracoles aparecen en más sitios y esto es simbología de la propia Frida, que habla de la fertilidad. Y luego pues todas estas ramas que salen de dentro, pues las ramas negras siempre están asociadas en el libro de Frida en concreto con la muerte, ¿no? Y bueno, voy dejando... Normalmente no me gusta explicar todo, porque me parece más interesante que el espectador se lo lleve a su terreno, pero sí que hay mucho de su obra y de la mía que se van entremezclando y que crea esa confusión de que no sabe una de quién es cada cosa, ¿no? La paleta de colores en los libros es una cosa muy curiosa porque no es algo que yo haga de una forma como muy premeditada, de hacer muchos bocetos, ensayos y tal, sino que me pasa que cuando tengo interiorizado lo que quiero contar, esto suena un poco loco, pero los colores se me vienen a la cabeza. En los libros que hice después de Frida, todo esto ya fue surgiendo de una forma más natural, también porque el proceso de trabajo fue variando. En el caso de Frida tardé un poco en que esa paleta de color me viniera, por eso tuve que repetir también los dibujos, porque de repente no me encajaban. Pero yo creo que asocio mucho todo lo sensorial, o sea, por ejemplo, yo recuerdo en colores, recuerdo en olores, en sensaciones, y cuando ya llego a ese punto de interiorizar y de sentir, es cuando me viene la paleta. O sea, como que en realidad es algo que es raro, pero como que ya me viene de dentro. A mí lo que más me gustó de cuando estuve investigando sobre la vida de Frida era la Frida del día a día, de lo cotidiano. Siempre se nos refleja esa Frida sufridora, con dolores, con mal de amores, que bueno, que tuvo mal de amores, pero luego también tuvo bien de amores, porque ella tuvo muchos amantes y fue muy explosiva, y es verdad que siempre estuvo con Diego Rivera, y que esa fue una relación tormentosa, pero que luego tuvo otras relaciones, y era una tía que disfrutaba muchísimo de la vida, y eso es como lo que más me sorprendió. Ella entraba y entraba gritando en los sitios, entraba cantando, entraba vestida de una forma que llamaba la atención. De hecho, Marta Zamora llegó a ver Frida cuando era pequeña y cuando llegó a su casa le dijo: mamá, he visto una mujer que parece un árbol de Navidad. Y me parece maravilloso porque probablemente eso fuera Frida, un precioso árbol de Navidad, ¿no? Y anécdotas que a mí me gustan y que no salen en el libro, porque al final en el libro, un libro ilustrado que tiene muy poco texto y que tiene que aparecer muy la esencia y lo vital, hay muchas cosas que quedan fuera. A mí una anécdota que me hace muchísima gracia es pues que una noche salieron Andrés Bretón, Jacqueline Lamba, Diego Rivera y ella, los dos matrimonios, ¿no? Y hubo un momento
en el que ellas dos se fueron y no aparecieron hasta días después. Y bueno, Diego Rivera no era celoso si ella se iba con mujeres, así que para él no fue ningún problema, pero Andrés Bretón sí que se cogió un enfado, pero bueno, y es que estuvieron de juerga pues varios días y llegaron cuando le dio la gana. Yo muchas veces me preguntan que qué le preguntaría a Frida Kahlo si la conociera, y digo, yo no le preguntaría nada, yo me iba con ella de fiesta, vamos, que me invita a tequila, o le invito yo. Mi visita a México fue como por partes, ¿no? Porque yo fui a México al Hey Festival y claro, hubo un momento en el que hablé del libro, ¿no? Y había muchísima gente, ese festival siempre tiene como mucha afluencia, ¿no? Y primero, como cuando yo llegué a México, tuve la sensación de que yo, de alguna manera, ya había estado allí. Me imagino que bueno, porque trabajé tanto en el libro que sí, que te meten, ¿no? Pero fue como una conexión con, no sé, con la tierra, no lo sé explicar. Y cuando tuve esas presentaciones, también fue muy bonito todo lo que el público me dio. De sentirse como que había reflejado bien la vida de Frida o incluso los colores de México de alguna manera dentro del libro. Como yo me di cuenta que sin haber estado en México, México estaba en el libro y eso me pareció súper bonito. Y finalmente acabé yendo a la casa de Frida y me encantó. Me dio mucha pena que hubiera tantísima gente, ¿verdad? Que yo era otra turista más, ¿no? Y entonces al final estamos metidos en ese ciclo, ¿no? Pero que es verdad que me hablaron mucho de las energías de la casa y digo, jolín, cuesta un montón encontrar la energía porque cuando hay 40 personas en una habitación haciéndose una foto es complicado, pero sí que me iba fijando como en los detalles, ¿no? Cuando llegué al estudio, pues igual miraba cosas que no miraba a otras personas, como los libros de anatomía y de planta, porque ella tenía muchos libros de naturaleza, ¿no? Entonces sí que me fijé en todos esos libros y luego el patio, ¿no? Que digo yo, es que es normal que esta mujer quisiera vivir toda su vida allí, ¿no? Ella nació en la Casa Azul y murió en la Casa Azul. Y es verdad que esos jardines, pues es que te entraba ganas de pintar. Fue bonito y raro, fue todo a la vez. Creo que ahora mismo hay muchas mujeres que deberían de ser iconos feministas. Hay muchísimo dilema con esto y uno de los dilemas de por qué no podría ser un icono feminista es por la relación que tenía con Diego Rivera. Y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Que al final juzgar a una mujer por la relación que tuvo con su pareja. No creo que una mujer sea más o menos feminista por tener una relación tóxica. Todas hemos nacido bajo el patriarcado y es muy difícil de construirnos. Vamos a contextualizar también la época en la que vivió Frida, el tipo de relaciones que se tenía y también vamos a hablar de que Frida viajaba, de que Frida pues en Francia estuvo sola, en Nueva York también hizo viajes sola, tuvo un montón de amantes. Yo creo que solamente por todas las cosas que hizo en su vida, que no eran lo típico que una mujer hiciera, ya me vale. Además estamos tan carentes de referentes femeninos porque primero tenemos el problema de que a las mujeres no se nos ha permitido ser científicas, pintoras, escritoras y las pocas que las conseguían vamos a juzgar con lupa cada detalle de su vida porque esto no se hace con los hombres, ¿no? Si toda su vida fue impoluta y súper maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos referentes y que ella es una referente. Es cierto que ella nunca luchó, nunca abanderó el feminismo, ¿no? Pero creo que eso tampoco es relevante. Creo que el motivo por el que se la reivindica es porque es un referente de mujer que tuvo una vida muy diferente y
y que pintaba y que yo creo que la necesitamos. A ella como a otras tantas mujeres. Pues elegir una obra de Frida es difícil, yo creo, porque creo que también depende mucho del momento en el que una esté. Pero como tuve la suerte de ver obras de ella en México, cuando vi las dos Fridas fue el cuadro que más me impresionó. Yo no sé si fue por el tamaño, hoy no lo sé, pero recuerdo enfrentarme de repente a él y emocionarme. Yo disfruté reinterpretando sus obras porque sus cuadros me parecen tan maravillosos y que hablan de una forma tan profunda. Lo que más me dolió yo creo que es cuando ella relata su dolor físico, ¿no? Hay una reinterpretación que es el del Árbol de la Esperanza. Quizás ese es el que más me fastidió, que es este. Porque, bueno, en el dibujo original ella sale sentada en la silla, ¿no? Yo lo modifiqué. Y ella, en una de las últimas operaciones que le habían hecho, pensaba que por fin se iba a curar, ¿no? Que esa operación de la espalda le iba a suponer un antes y un después para bien. Y entonces ella salía sentada y salía la muerte corriendo por detrás. Esa operación fue nefasta y a partir de ahí todo fue ya peor, fue como el declive final, ¿no? El desastre. Y entonces ella acabó borrando el esqueleto que salía corriendo, que era la muerte que por fin se alejaba. Ella borró el esqueleto. Entonces yo reinterpreté como que el esqueleto, o sea, la muerte volvía por ella y le tiraba del vestido, ¿no? Para mí quizás este fue el más jodido, ¿no? Porque es que el desenlace, ¿no? Cómo se aproxima ya a la muerte, porque para ella la vida también empieza a dejar de tener sentido, los dolores, el no poder andar, cuando le quitan la pierna, ¿no? Ella era muy presumida y de repente el no poder andar, no poder bailar, eso no lo superó. Elegí la primera persona porque hay una cosa que hacía Frida durante toda su vida, que era hablar muchísimo de sí misma. De hecho, bueno, en el libro aparece la parte que es manuscrita, es cosas que Frida dijo en algún momento. De hecho, esa tipografía está imitando la letra de Frida Kahlo en sus cuadros, que no es una letra que yo haya hecho al azar, ¿no? Y al final me parecía como que era hablar su lenguaje y luego con el tiempo me he dado cuenta que fue una decisión guay, porque mis biografías son siempre ficción al final, no deja de ser, yo me documento, hay muchísima información que se contradice y yo elijo qué información doy y luego además a veces incluso me invento cosas, vamos, que parece un libro. Pero, bueno, porque claro, si tú estás hablando de los pensamientos y los sentimientos de alguien, en realidad es inevitable que te acabes inventando cosas. Yo estoy imaginándome cómo se sentía Frida. Y fíjate que cuando uno escribe sobre su vida ya está ficcionando, porque los recuerdos ficcionan. Y si encima en mi interpretación es esto un poco el teléfono roto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando alguien se lee el libro parece que la propia Frida te está hablando, y aunque sea ficción, una doble ficción, la mía y la de Frida, pues hace que te lo creas más. Tanto con Frida como con Marilyn tengo la sensación de que eran dos mujeres que eran como muy contradictorias en su día a día. Y yo creo que desde luego esas contradicciones las tengo yo, cada una a su manera, ¿eh? Pero Frida era como muy de opuesto, ¿no? Muy de sufrir, muy de vivir. Y yo creo que en ese sentido sí, en la forma de querer creo que también
soy muy Frida, aunque yo la verdad es que cuando he sentido que tenía una relación que no me o sea, que no he logrado salir, pero también entiendo que yo tengo una educación y una construcción totalmente diferente a ella, ¿no? Pero bueno, supongo que sí, que hay parcelas, ¿no? Que hay parcelas en las que me puedo sentir identificada con ella, pero como de muchas personas. Haría un libro, me acuerdo. Haría un libro metiendo todas esas anécdotas que no pude meter, porque cuando yo empecé el libro tenía la idea de hacer un libro de anécdotas de la vida de Frida, porque como había tantos libros escritos sobre la vida de Frida, pero claro, en el momento en el que te pones a hacerlo, pues tú sientes que hay que comprender la obra, de dónde viene la obra y al final acabas contando muchas cosas que ya se han contado otras veces, aunque tú le des otra visión o lo quieras impregnar de otra sensación, ¿no? Yo siempre intenté que no fuera un libro triste, sino que diera alegría a leerlo, porque para mí creo que Frida era alegría más que dolor. De hecho, sí, Frida dibujaba mucho los cuadros tipo exvotos mexicanos, que precisamente la función que tienen es como dejar los males en ese cuadro, y una vez que tú entregas el cuadro a un santo, tú ya tu vida sigue adelante, ¿no? Y yo creo que sus cuadros son muy tristes porque era su forma de soltar su dolor, pero que en el día a día pues era mucho más que esa tristeza, ¿no? Entonces no cambiaría el libro, pero sí que lo aumentaría, pues lo haría el doble o el triple de grande. No sé, igual a los 10 años podemos hacer una edición especial. Cuando salió el libro, nadie esperaba que fuera a funcionar tan bien, y salió con una buena partida de ejemplares, pero se agotó súper rápido, y de hecho salió a finales de octubre y en las navidades se agotó el stock, me escribían las tiendas, que no había previsión, no imaginábamos que fuera a funcionar tan bien y que fuera a durar tanto, y ahora va, no sé si va por la confirma 21, pero yo creo que va por las 23 ediciones, pero bueno, por ahí. Impensable, porque además quiero decir que este año pues me llama mi editora y me dice otra edición de Frida, y tú dices, no puede ser, si el libro salió en 2016 y que en 2021 salte a otra edición. Era inesperado, igual que también era inesperado que llegara a traducirse en tantos países, ¿no? Que tiene 17 traducciones, pero que esto no quiere decir que esté en 17 países, porque en realidad está más, porque el libro se exporta también a Latinoamérica. Este es el libro de Brasil, que allí ha tenido como muy buena acogida. Luego a mí me gustan los que son de... Bueno, aquí está el de Estados Unidos, que también me hizo mucha ilusión que se publicara allí. Pero quizás como los que más me llaman la atención son estos que son tan raritos, ¿no? Bueno, tan diferentes, más que raro. El de Corea, ¿no? Que cambiaron y pusieron un montón de color y las letras y fíjate. Bueno, esto que quitaron ropa y todo, o sea, pero la estación es súper graciosa. O el de Rusia, ¿no? De repente esta portada verde. Como que estos libros que son así más extraños son los que suelo tener más a la vista, los demás los voy guardando. Y bueno, yo qué sé, estos son algunos de los libros que tengo de traducción. Y luego hay países en los que ha funcionado muy bien. En la editorial francesa, por ejemplo, me trata súper bien, ha publicado ya todos mis libros, estaba a tope. Y desde el primer momento me llevaron a firmar libros. Yo, por ejemplo, para mí, como que lo máximo que yo podía conseguir en la vida de ilustración, cuando ni siquiera de esto de ilustración, cuando yo quería ser dibujante de cómic, por ejemplo, era estar en Angoulême, y justo el año antes del COVID conseguí Angoulême y dar una charla que yo me acuerdo cuando empecé esa charla con un poco me pongo a llorar porque fue lo primero que conté. Digo, no, o sea, hasta que no me senté en el sofá con el público delante, yo no fui consciente de que estaba en Angoulême y que estaba dando una charla y que la charla estaba llena. Aparte que casi que mi referente de dibujante, Rebeca Dutreme, luego yo me fijaba mucho en Enki Vila. A mí Francia era como Francia y de repente estaba allí y para mí eso fue como muy, muy impactante. Y
Y creo que también Belgrado también fue otro impacto muy grande, porque ahí hice una exposición en el Instituto Cervantes y tampoco me esperé como que de repente hubiera tanta gente y decía, pero en Belgrado, ¿quién va a ir a una exposición mía? Pues estaba lleno y además luego hice firma de libros y estuve filmando 2 o 3 horas con unas colas interminables. Y es verdad que a mí estas cosas no las suelo contar porque me da como mucho pudor. De hecho he tardado 5 años, ¿no?, en contarlo. Si el libro salió en 2016, creo que en mis redes sociales no suelo hablar mucho de toda esta proyección porque siempre me da pudor, pero sí que han sido momentos como muy impactantes para mí, ¿no?